Hola a todos, hoy continuaremos hablando sobre Roma en la antigüedad. Entonces, en la sesión anterior estábamos hablando sobre el origen de Roma y también sobre la monarquía, el periodo de la monarquía. Hoy entonces ya continuaremos con el periodo de la república y el imperio. Entonces aquí vemos periodos de la antigua Roma, monarquía 753 a.C. al 509 a.C. Y ya la república entonces del 509 a.C. al 27 a.C. Imperio 27 a.C. al 476 después de Cristo. Entonces, para que tengamos en cuenta tres periodos en los que se divide la antigua Roma: monarquía, república e imperio. En la monarquía hablamos en la sesión anterior, junto con el origen de Roma. Entonces, establecer la diferencia entre república y monarquía. Entonces, una república tiene una soberanía popular, ya establece una nación y unos ciudadanos. En la monarquía, entonces, la soberanía estaba totalmente ¿en qué? En el rey. Por eso establecemos un monarca y unos súbditos. Entonces aquí ya estableciendo ese tipo de administración y de gobierno de estos periodos. Entonces en la monarquía pues ya sabemos, mayor gobernante absoluto, el rey. En la república entonces existencia de dos cónsules, hay un gobierno democrático. Y en el imperio entonces de nuevo hay un emperador con un gobierno absoluto, único. Cuando decimos gobierno absoluto es porque el rey en la monarquía y el emperador en el imperio tienen el total poder. Monarquía, entonces hay un senado, una asamblea, solamente los de los patricios. Recuerden que los patricios hacen parte de la nobleza. Ya en la república entonces también igual un senado, una asamblea conformada por curial, centurial y tribal. Curial entonces de los patricios, centurial de los militares y tribal de los plebeyos. Y ya en el imperio entonces un senado y una asamblea, la misma de la república, sin fuerza alguna. Eso es en cuanto a la organización política. Aquí entonces de nuevo retomamos monarquía, república e imperio. En la monarquía entonces se da la fundación de Roma. En la república ya en el 510 entonces comienza, ya los romanos expulsan al último rey etrusco. Ya encontramos a Octavio Augusto, que se convierte en el primer emperador en el 27 a.C. y ya en el 476 después de Cristo entonces es la caída del Imperio Romano en Occidente. La monarquía romana, entonces ya recordando, fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma. Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Recuerden que como tal establecidos desde los etruscos. Todos los reyes excepto Rómulo, por haber sido el fundador de la ciudad, fueron elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia, y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. Entonces recuerden de Rómulo y Remo la mitología sobre la fundación de Roma. Organización como tal de los ciudadanos, entonces patricios que podían ser magistrados, los plebeyos no lo podían ser.
conflictos que se dieron. Entonces los plebeyos querían tener los mismos derechos que los patricios. Recuerden que los patricios son de clase, en este caso la clase o de los nobles. Siglo V a.C., entonces se da creación del tribuno de la plebe, representante de la plebe que defendía sus intereses en el Senado. Entonces los plebeyos adquirieron el derecho a ser ¿qué? Magistrados. Pero ya en qué siglo? En el siglo IV a.C. Para la elección de forma republicana de gobierno, aunque significó un cambio en relación con la monarquía etrusca, no benefició a la mayoría de la población romana o clase plebeya. Resulta que el rey fue reemplazado por la figura consular, como así, dos funcionarios de origen patricio denominados cónsules. Ellos detentaban todo el poder político por un periodo de 12 meses y luego eran sucedidos por otros nobles de alguna familia en particular. Dichos cónsules, que comandaban el ejército, presidían las actividades religiosas y también actuaban como jueces. O sea que en general podríamos decir que eran asesorados también por un senado o cuerpo consultivo integrado por 300 patricios. Recuerden, el senado estaba conformado por 300 patricios, o sea, los nobles, que ya existían desde la época del dominio etrusco. Con el tiempo, los patricios crearon cargos adicionales, también ocupados por nobles, que contribuyeron a afianzar pues el poderío indiscutible, en este caso los pretores o administradores civiles de la ciudad, los cuestores o administradores del tesoro público, los ediles o funcionarios supervisores de las obras públicas y los censores o cobradores y administradores de impuestos. Aquí entonces vemos comparación entre la República Romana y las actuales. Entonces, la República Romana había una separación de poderes, carácter electivo y temporal de los funcionarios superiores del Estado, colegiatura, carácter representativo de las autoridades. En las repúblicas actuales entonces hay división también, en este caso división de poderes, carácter electivo y temporal, carácter representativo es esencial en las repúblicas actuales. Nosotros somos ¿qué? Una república de Colombia. Por eso también tenemos una división de los poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Poderes de ramas, las ramas del poder público. ¿Sí? Entonces, ya en cuanto a magistrados, entonces Roma republicana, entonces un cónsul, un pretor, un cuestor, un censor, un edil, un tribuno, que es el que ya expliqué. El cónsul es un cargo diplomático, un tribuno es el calificativo de un político, que es un buen orador. Un senado también pues encontramos en la República Romana, y en los actuales, en el caso por ejemplo también nosotros encontramos un senado, aunque no precisamente que esté conformado por esos 300 que aparecen aquí en la historia romana. Actualmente es una de las cámaras legislativas. Si recuerdan la visita al Congreso de la República, entonces ahí nosotros podemos recordar cada una de las funciones que se tenía o se tiene. También fiscaliza el Ejecutivo y ratifica tratados internacionales. Comicios, entonces votación de leyes, plebiscitos y elecciones. Y aquí pues en nuestra república solo elecciones. Los plebiscitos son instancias de carácter excepcional. Entonces aquí ya hablaremos del imperio. Hablaremos del imperio como tal. Entonces encontramos desde el 27 a.C., año 27 a.C. al 476 después de Cristo. En este caso
Entonces, una vez dueño absoluto del poder, Octavio se asignó los títulos de príncipe o primer ciudadano, emperador o general victorioso, y el Senado le confirió pues el de Augusto, divino reverenciado. El nuevo emperador entonces asimismo convenció a los republicanos de la necesidad de contar con un gobierno fuerte y centralizado. Instauró en Roma con su apoyo una diarquía. ¿Qué es eso? O sea, un gobierno de dos. Es decir, que compartió su poder con el Senado. Asimismo se apersonó de los atributos de los antiguos, en este caso, de los antiguos tribunos del pueblo, conservó en sus propias manos el mando del ejército. Para restarle poder a esta institución, decretó la Pax Romana, y con el objetivo de gobernar de mejor modo las extensas posesiones territoriales de Roma, organizó un nuevo régimen de gobierno que se llamó el Imperio. Entonces, para gobernar eficientemente las provincias en que se dividía el imperio, Octavio designó gobernadores a sueldo o legati a fin de evitar de este modo que se enriquecieran indebidamente cobrando impuestos abusivos, y prolongó su periodo de mando con la intención de que se enterasen bien de los problemas locales y les dieran en este caso solución adecuada. Entonces aquí vemos el imperio en cabeza de Octavio. Se inicia con él, recuerden, ¿con quién se inicia el imperio? Con Octavio. ¿Qué hace él? Concentra todos los poderes. Entonces es llamado Augusto, elegido por los dioses, emperador, tiene el poder militar, cónsul vitalicio, o sea, tiene el poder ejecutivo, y gran pontífice, poder religioso. Todo esto entonces está concentrado ¿en quién? En Octavio, el primer emperador. ¿Qué tal? Pues en este caso que va a iniciar como tal la Roma imperial. ¿Qué hace Octavio? Entonces crea una organización política, dicta edictos, es ayudado por el Consejo Imperial. Esa organización política a la vez está dividido en territorios como provincias defendidas por los limes. Octavio lo que hizo entonces que fue restablecer como tal en todos los territorios conquistados la paz, y en ese periodo se le va a conocer como la Pax Romana. En siglo que primero, siglo 1 y 2 después de Cristo. En esta Pax Romana entonces se da la prosperidad económica, la romanización. Entonces se va a comenzar a extender Roma, y se van a crear nuevos caminos, y donde se va a conocer ese dicho tan popular, que todos los caminos conducen a Roma, precisamente por esa expansión territorial que comienza a tener con gran éxito Octavio. Y ya entonces se da la universalización de la ciudadanía romana, muy importante en el imperio. Características importantes durante el imperio: no solamente era esa organización social, aquí encontramos senadores, administradores del imperio, los nobilitas, que son conocidos como los patricios y plebeyos enriquecidos, la plebe, los libertos, recuerden que eran los que habían adquirido su libertad, y ya los esclavos. Recuerden que libertos y esclavos no eran considerados ciudadanos. Y ciudadanos están la plebe, los nobilitas, senadores y administradores del imperio. Algo para recalcar antes de iniciar con la arquitectura romana y demás, quiero hablar sobre el ejército romano.
Resulta que el ejército regular del Imperio Romano, que fue establecido por Augusto, sobrevivió hasta finales del siglo III después de Cristo. Este cuerpo militar estaba conformado por la infantería y la caballería, en los cuales a su vez habían arqueros, soldados que manejaban pues el arca y la flecha, ¿no? El ejército romano solo admitía ciudadanos romanos. El armamento que usaban estos soldados era bastante avanzado para la época. Su atuendo consistía en una coraza que protegía el tronco totalmente por delante y por detrás, aunque fin pues para proteger el estómago también, y pues se usaba un cinturón grande de cuero resistente. Para la cabeza se usaba un casco que protegía la nariz, la mejilla y el cuello, y ya en el calzado estaba conformado por sandalias fuertes con tachuelas para ganar resistencia en largas caminatas y agarre de batalla. Luego de que se dio el imperio como tal con el inicio de Augusto, pues este imperio tomó gran fuerza, tanto así que en un momento va a aparecer la división del imperio ya con Teodosio el Grande. Hay una división, él muere y deja a sus hijos encargados del imperio, pero entonces hay una división y queda el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Diocleciano inició la persecución de los cristianos, a quienes culpaba de contaminar espiritualmente el mundo romano y atentar contra el gobierno legítimo, pues ponían en duda la divinidad de los emperadores, criticaban la falta de moral de los romanos y auspiciaban la creencia en un solo Dios. Pero el imperio como entidad única no logró salvarse, y ya en el 476 la parte occidental sucumbió ante las invasiones bárbaras. ¿Qué quiere decir bárbaros? O sea, son tribus que no eran consideradas romanos, eran extranjeros. Entonces todos los extranjeros, todos los que no estaban bajo la cobertura de Roma, entonces eran considerados bárbaros. Y entonces en el 476 después de Cristo, tras invasiones bárbaras, pues hay un declive del imperio de Occidente, pero no pasa así con el imperio de Oriente, porque ese sí permaneció más tiempo. Ya en 1453 ya también decae el imperio de Occidente, no solamente, sino también el de Oriente. ¿En manos de quiénes? De los bárbaros. Ya como tal, entonces aquí vamos a encontrar la arquitectura romana. Sobresalieron por los edificios públicos urbanos. Entonces ahí encontramos algunos de ellos, importante el teatro, el anfiteatro, templos, termas, el circo. Recuerden las guerras, en este caso las luchas de los gladiadores, importante que se da durante este tiempo, ¿sí? Romano, en la antigüedad, donde se da precisamente también en el circo, se exponen a los cristianos. En el anfiteatro también se exponen a los cristianos para luchar no solamente con gladiadores, sino también para enfrentarse a diferentes tipos de animales salvajes. Obras públicas, entonces puentes, calzadas, acueductos, cloacas. Ellos entonces restablecieron o dieron gran importancia también a este desarrollo para mejorar pues también su calidad de vida y el acueducto y el uso del agua. Edificios conmemorativos, entonces el Arco del Triunfo, la columna conmemorativa, viviendas, entonces la creación, en este caso ahí vemos la casa con atrio, vivienda urbana de un solo propietario, donde las habitaciones se disponían en torno a un patio central. La ínsula, casa plurifamiliar con varios pisos, con un patio central normalmente de alquiler y destinada al proletariado urbano. Y las villas. Aquí ya vemos las guerras púnicas.
que son las luchas o una guerra establecida entre los romanos y los cartagineses. Entonces, para controlar territorio, entonces se establece esa lucha entre los cartagineses y los romanos. Ellos controlaron entonces y tomaron posesión los romanos del territorio que le pertenecía a los cartagineses. A eso se le denomina las guerras púnicas. Dentro de la cultura romana también vamos a encontrar que esa cultura romana es el resultado del intercambio y la influencia de otros pueblos como los griegos, los egipcios y pueblos de Mesopotamia. Una de las principales características de la cultura romana que se extendió por los territorios conquistados fue el uso del latín como única lengua. Ya en el campo del arte y la literatura, los romanos imitaron los grandes clásicos griegos, por ejemplo, como el de la Eneida de Virgilio. También vamos a encontrar que el único género que identificó a los romanos como suyo fue la sátira, y por supuesto sus aportes en derecho como una verdadera innovación. Ya dentro de esas guerras púnicas, entonces aquí vamos a encontrar los territorios que le pertenecían a cada uno de ellos. Este entonces territorio cartaginés y este territorio romano. En esas guerras púnicas, recuerden que ganó ¿quién? Roma, quien sometió a los cartagineses. Entonces acá guerras entre romanos y cartagineses, que comenzaron con la lucha por la hegemonía del Mediterráneo central y occidental y acabaron con la destrucción de Cartago y el dominio de Roma en Occidente. Entonces hubo tres guerras púnicas. Una disputa por el control, la primera disputa por el control de Sicilia y el mar Adriático. Ya en la segunda, entonces el general cartaginés Aníbal ataca Roma desde España atravesando el Alpes, y Roma inicia la conquista de Hispania, que es lo que conocemos en este momento como España. Ya en la tercera guerra púnica, Roma ataca Cartago para impedir su resurgimiento, pero no lo lograron, y es ahí cuando ya definitivamente Roma toma el control total del Mediterráneo. Vida cotidiana, entonces los baños públicos, como lo pueden ver, no es el tradicional que nosotros conocemos, sino que era un lugar donde podían ir todos y allí socializaban. No solamente satisfacían esas necesidades, ¿sí?, fisiológicas, sino que también era un momento donde ellos podían compartir, disertar, incluso donde podían ellos mismos tener algún tipo de estrategia para derrocar al líder que estuviera en ese momento. En el matrimonio, entonces la mujer, ella podía, a diferencia quizás de otras civilizaciones, ella sí tenía un poco más de participación, y en este caso ella mantenía las tierras o lo que haya sido heredado por el papá. Ella podía disfrutar de ello y sin necesidad de que su esposo pues le negara la oportunidad de mantener el control y el dominio sobre las tierras que habían sido dadas por sus padres. Eso en cuanto a la vida cotidiana. Ya en la economía, el territorio romano era pues muy extenso, así también lo eran sus recursos naturales y humanos. Esto les permitió consolidar un sistema económico bastante fuerte, basado en la agricultura y en el comercio. La Roma antigua, como tal, al igual que la mayoría de pueblos desarrollados de la antigüedad, consolidó una estructura económica, social y cultural bastante organizada.
la cual pues le permitió el control de la población y la extensión de sus dominios durante siglos. Dentro de esa economía, pues la agricultura era una actividad de prestigio dentro de la sociedad romana. Para los pastores y agricultores su actividad era prácticamente sagrada. Incluso dentro de las clases altas, como los patricios, existían también personajes que se dedicaban al cultivo de la tierra por medio de mano de obra esclava. Los productos que más se producían eran las uvas, las aceitunas y también a veces el trigo y la cebada. El comercio fue el motor también de la economía romana. Los procesos de expansión territorial pues estuvieron siempre acompañados por el comercio, ya que los romanos no solo fueron guerreros, sino hombres también de negocios. El movimiento de mercancías tenía como base de la transacción el trueque, pero la expansión de Roma por toda Italia los llevó a incorporar el sistema monetario para así facilitar el intercambio.